La lucha de Lucas, un llamado a la acción por el cambio climático. Capítulo 1. Los signos del cambio climático. Lucas era un joven estudiante de biología en la universidad local. Siempre había sentido una gran pasión por la naturaleza y había decidido estudiar la carrera para poder trabajar en la hicieron de la biodiversidad. Al iniciar su último año de estudios, Lucas tenía que elegir el tema de su tesis de fin de carrera. Después de muchas deliberaciones, decidió que quería investigar sobre el impacto del cambio climático en la biodiversidad. Durante su investigación, Lucas se encontró con datos impactantes sobre el calentamiento global. Descubrió que las temperaturas globales estaban aumentando a un ritmo alarmante, lo que estaba provocando cambios drásticos en los ecosistemas de todo el mundo. Los glaciares se estaban derritiendo, los niveles del mar estaban subiendo y las especies animales y vegetales estaban desapareciendo a un ritmo acelerado. Lucas se quedó impactado por los datos que estaba recopilando. Había oído hablar del cambio climático antes, pero nunca había comprendido completamente la magnitud del problema. La investigación de su tesis lo hizo darse cuenta de que la crisis climática no era solo un problema que afectaba a algunos países o regiones, sino que era un problema global que afectaba a toda la humanidad. A medida que avanzaba en su investigación, Lucas también comenzó a aprender sobre las causas del cambio climático. Descubrió que gran parte de la culpa recaía en la actividad humana, especialmente en la quema de combustibles fósiles. Esta nueva información lo llevó a cuestionar sus propias acciones y las de la sociedad en general. Comenzó a preguntarse cómo podría ayudar a reducir el impacto del cambio climático y a reducir su propia huella de carbono. El descubrimiento de Lucas sobre el cambio climático lo llevó a darse cuenta de la gravedad de la situación y lo motivó a tomar medidas. A partir de ese momento, comenzó a investigar más sobre el tema y buscar formas en las que podría contribuir a la lucha contra el calentamiento global. Sabía que la tarea era difícil, pero también sabía que tenía que intentarlo. Lucas se dio cuenta de que no podía ignorar la crisis climática y que tenía que hacer algo para ayudar. A medida que profundizó en su investigación, aprendió más sobre el impacto del cambio climático en la biodiversidad y cómo esto afectaría a las generaciones futuras. Se sintió motivado para encontrar soluciones para este problema global. Comenzó a asistir a conferencias y seminarios sobre cambio climático y energías renovables. También se unió a grupos de activistas ambientales y comenzó a participar en manifestaciones para concienciar a la sociedad sobre el problema. Además, Lucas estuvo centrado en su tesis de fin de carrera en la relación entre el cambio climático y la biodiversidad en su área local. Se estudiará cómo el cambio climático estaba evolucionando a la flora y fauna en su región, incluyendo el aumento de la temperatura, la disminución de las precipitaciones y la evolución de los patrones climáticos. A medida que avanzaba en su investigación, Lucas comenzó a sentirse abrumado por la magnitud del problema y la falta de acción a nivel global. Sin embargo, también se sintió motivado por la posibilidad de ayudar a concientizar a la sociedad y a contribuir a encontrar soluciones para el cambio climático. En resumen, el descubrimiento de Lucas sobre el cambio climático lo llevó a darse cuenta de la gravedad del problema y lo motivó a tomar medidas para ayudar a combatirlo. A través de su tesis de fin de carrera, se centró en investigar los efectos del cambio climático en su área local y se unió a grupos de activistas para trabajar en soluciones a nivel global. Capítulo 2. El despertar de la conciencia ambiental. Lucas estaba cada vez más comprometido con su investigación sobre los efectos del cambio climático en la biodiversidad. A medida que profundizó en su estudio, descubrió que el aumento de las temperaturas estaba causando efectos negativos en el medio ambiente y en la vida de las personas. Una de las primeras cosas que descubrieron fue que los patrones climáticos estaban cambiando en su área local. Las sequías eran más frecuentes y las tormentas eran más fuertes. Esto estaba causando problemas graves para la agricultura y la producción de alimentos, así como para la seguridad y la salud de las personas. Lucas también descubrió que el aumento de las temperaturas estaba provocando la pérdida de biodiversidad en su región. Algunas especies, animales y vegetales estaban desapareciendo debido a la falta de agua o a la alteración de su hábitat natural. Además, el derretimiento de los glaciares estaba provocando un aumento del nivel del mar, lo que a su vez estaba rompiendo a las comunidades costeras. Además, el cambio climático estaba apagado a la salud humana. Las altas temperaturas estaban provocando un aumento en las enfermedades relacionadas con el calor y los incendios forestales se estaban volviendo más comunes, lo que causaba graves problemas respiratorios. Lucas se dio cuenta de que los efectos del cambio climático eran muy reales y que surgieron a las personas de su comunidad. Esto lo motivó a seguir trabajando en su investigación y buscar soluciones para ayudar a reducir los impactos negativos del cambio climático. A medida que avanzó en su investigación, Lucas comenzó a identificar algunos de los principales factores que estaban contribuyendo al cambio climático. La quema de combustibles fósiles y la deforestación fueron algunas de las principales causas. También descubrió que había soluciones para reducir la huella de carbono.
como el uso de energías renovables y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles. Lucas se dio cuenta de que era importante que la sociedad tomara medidas para reducir su impacto en el medio ambiente. Esto lo motivó a continuar su trabajo en la lucha contra el cambio climático y a seguir promoviendo la conciencia sobre la gravedad del problema. En resumen, el segundo capítulo se centró en los efectos negativos del cambio climático en la biodiversidad, la salud humana y la economía en la región de Lucas. Descubrió que la quema de combustibles fósiles y la deforestación fueron algunos de los principales factores que contribuyen al cambio climático, y se acordaron encontrar soluciones sostenibles para ayudar a reducir los efectos negativos del cambio climático. A medida que Lucas continuó su investigación, se encontró con una gran cantidad de información sobre cómo el cambio climático se produjo no solo en su región, sino también del resto del mundo. Descubrió que los efectos del cambio climático eran generalizados y que surgieron a todos los ecosistemas del planeta. Además, Lucas se dio cuenta de que el cambio climático no era un problema que pudiera ser resuelto por una sola persona o una sola comunidad. Era un problema global que requería la colaboración y el compromiso de todos los países y sectores de la sociedad. Lucas se unió a una organización ambientalista local y comenzó a colaborar con otros activistas para concienciar a la sociedad sobre el cambio climático y sus efectos. Participó en manifestaciones y eventos de divulgación pública, y también colaboró con grupos comunitarios para implementar prácticas sostenibles. Además, Lucas aportó sus conocimientos y su investigación para presionar a las autoridades locales y regionales para que tomen medidas en relación con el cambio climático. Y se reunió con políticos y funcionarios públicos y les presentó su investigación y sus recomendaciones para reducir la huella de carbono y adoptar prácticas más sostenibles. A través de su compromiso y su trabajo en la lucha contra el cambio climático, Lucas se convirtió en un líder en su comunidad y en su universidad. Fue invitado a dar charlas y presentaciones sobre el cambio climático y la importancia de la acción colectiva. Lucas también se unió a grupos de investigación y colaboración internacional para encontrar soluciones al cambio climático. Asistió a conferencias y seminarios en todo el mundo y se conectó con otros activistas y expertos en el tema. En resumen, el capítulo 2 fue un punto de inflexión para Lucas. A medida que profundizó en su investigación, se dio cuenta de la magnitud del problema del cambio climático y se comprometió a trabajar para encontrar soluciones y concienciar a la sociedad sobre la importancia de tomar medidas para reducir nuestra huella de carbono. Lucas se unió a grupos de activistas y colaboradores a nivel local e internacional, y obtuvo su experiencia y su conocimiento para presionar a las autoridades para que tomen medidas. Capítulo 3. El sacrificio por un futuro sostenible. En el capítulo 3, Lucas se sintió más comprometido que nunca en su lucha contra el cambio climático. Había pasado varios años trabajando increíblemente para concienciar a la sociedad sobre la importancia de la acción colectiva y había logrado algunos avances significativos. Sin embargo, Lucas se dio cuenta de que aún había mucho por hacer y que el tiempo se estaba acabando. Los efectos del cambio climático se estaban acelerando y las emisiones de gases de efecto invernadero siguieron aumentando en todo el mundo. Lucas utilizó que necesitaba hacer algo más radical para llamar la atención sobre el problema y hacer que la sociedad tomara medidas. Decidió realizar una huelga de hambre frente a la sede de su gobierno local para llamar la atención sobre la urgencia del problema. La huelga de hambre de Lucas fue un acto desesperado, pero también fue un acto de valentía y de compromiso con sus ideales. Durante varios días, Lucas permaneció sentado en una tienda de campaña frente a la sede del gobierno local, sin comer ni beber nada, mientras recibió la atención de los medios de comunicación y de la sociedad en general. La huelga de hambre de Lucas dejó una gran cantidad de atención y despertó el interés de la sociedad sobre el problema del cambio climático. Muchas personas se unieron a él y comenzaron a realizar sus propias acciones para luchar contra el cambio climático. Finalmente, después de varios días de huelga de hambre, el gobierno local se reunió con Lucas y otros activistas para discutir medidas concretas para reducir la huella de carbono de la ciudad y para adoptar prácticas más sostenibles. La huelga de hambre de Lucas fue el punto culminante de su compromiso y dedicación en la lucha contra el cambio climático. A través de su sacrificio y su compromiso, exigió llamar la atención de la sociedad y del gobierno sobre la importancia de tomar medidas concretas para combatir el cambio climático. En conclusión, el capítulo 3 fue el momento en que Lucas se comprometió aún más con la lucha contra el cambio climático. A través de su huelga de hambre, solicitará llamar la atención de la sociedad y del gobierno local y participará su compromiso y valentía en la lucha por un futuro más sostenible. Después de la huelga de hambre de Lucas, él se dio cuenta de que la lucha contra el cambio climático no es tarea de una sola persona, sino que requiere el esfuerzo y la colaboración de toda la sociedad. Lucas se sintió alentado por el hecho de que su huelga de hambre había inspirado a muchas personas a unirse a la lucha contra el cambio climático y a tomar medidas concretas en sus propias vidas. Sin embargo,
También se sintió desalentado por la magnitud del problema y por la falta de acción por parte de muchos gobiernos y empresas. Lucas se dio cuenta de que la lucha contra el cambio climático es una carrera contra el tiempo y que se necesita una acción rápida y decisiva para evitar las peores consecuencias del cambio climático. Sin embargo, también se dio cuenta de que cada pequeña acción cuenta y que la suma de pequeñas acciones puede tener un impacto significativo en la lucha contra el cambio climático. Finalmente, Lucas siguió luchando por un futuro más sostenible, no solo a través de sus propias acciones, sino también a través de la educación y la concienciación de la sociedad en general. Lucas sabía que la lucha contra el cambio climático sería un camino largo y difícil, pero estaba decidido a seguir adelante y hacer su parte para proteger el planeta para las generaciones futuras. El final de este capítulo nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la colaboración y la acción colectiva en la lucha contra el cambio climático. También nos invita a pensar en la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en la protección del planeta y en el impacto que nuestras acciones tienen en el medio ambiente. La lucha contra el cambio climático no es tarea de una sola persona, sino que es un esfuerzo conjunto de la sociedad en su conjunto para lograr un futuro más sostenible.